El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, como dicen en la costa, habla varón. ¿Qué fue el café? Cafecito, ¿ah? Bueno, quiero contarles de lo tal vez poco o nada importante. Anoche a los 17 meses, volví a jugar fútbol, solo entre vacunados. No había cómo entrar a jugar fútbol si no iba uno con el carnet de vacunación. Entonces yo fui, tengo mi carnet de vacunación, 2 dosis, ya pasaron los 15 días, como corresponde, desde la última dosis, y ayer solo entre vacunados. No tienen idea del dolor de piernas que tengo, una cosa horrible, horrible. Creo que uno ya no está para estas lides, ¿ah? Pero bueno, al fin, la última vez que jugué fútbol fue el 8 de marzo del 2020, Día de la Mujer, domingo, en la Carolina, y me acuerdo porque ese día me tomé una foto en la Carolina ahí, jugué creo que unas 3 horas en la Carolina y desde ahí, claro, vino la pandemia la semana siguiente y ya era imposible. Ayer por primera vez, pero créanme, horripilante el dolor de las piernas, que ir poco a poco, pero eso que pasa un poquito, ¿no? Habla mandarina, dice por acá don Héctor. Bueno, a ver, ¿qué dice por acá mi pana Milton? Fútbol solo entre vacunados, gato, hable serio. Así mismo es, así mismo tiene que ser. ¿Sabe por qué, mi querido Milton? Hace 2 semanas en RTU entrevisté a un doctor, al doctor Marcelo Aguilar. Y claro, él generó esta recomendación y me parece totalmente adecuada, que si queremos empezar obviamente a hacer actividad física grupal, el fútbol, el básquet, el vóley, tratemos de hacerlo entre vacunados, o sea, generar comunidades de vacunados, que creo que es la mejor manera de contrarrestar cualquier tipo de situación, ¿no? Me parece que fue una recomendación muy buena la que nos generó el doctor. ¿Cómo me fue? Ayer ganamos 10-3, creo. 10-3, pero terminamos con un dolor toditos en las piernas horroroso. Bueno, entremos en materia, querida audiencia, entremos en materia. A ver, todos los días tenemos alguna novedad en esta nueva Asamblea Nacional, nueva entre comillas, ¿no? Yo siempre digo, nuevo es sinónimo de renovación en el papel. Pero ¿de qué renovación me pueden hablar a mí? ¿De qué renovación nos pueden hablar a los ciudadanos, a los ecuatorianos, si las prácticas son las mismas? Y no basta con que sean jóvenes, no basta con que sean nuevos, no basta con que incursionen por primera vez en la política, no basta, créanme, no basta. La cosa va más allá. Tampoco basta, como dicen algunos, ¿no?, que hay que poner requisitos, que el título, que debería ser profesionales de 3er y 4º nivel. Yo discuto mucho eso. Porque a lo largo del tiempo que me ha correspondido seguir de cerca las actividades de la política, del Congreso, 2 asambleas constituyentes, la primera Asamblea Nacional desde 2009 hasta la fecha, el tener título por parte del legislador no garantiza que sus prácticas van a ser mejores o que su calidad va a ser distinta. Yo he conocido profesionales con título de 4º nivel que han hecho o han tenido un paso paupérrimo por la función legislativa, y he conocido gente que no ha tenido título y que ha tenido un paso muy bueno, con decoro, por decirlo menos. Pero resulta, si el radio electoral, la nota de Diario Expreso, cito la fuente, resulta que luego del escándalo que marcó el inicio de un proceso de investigación contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sobre el cual, reitero, han pasado 7 días y el señor ministro de Transporte y Obras Públicas no le ha respondido al país, no le ha dicho al país, no le ha explicado al país cuál fue el contexto de la reunión que él le reconoció a Marlon Puertas del portal La Historia, que nos lo dijo Marlon ayer en este espacio. ¿Cuál fue la razón o la naturaleza de la reunión? ¿Qué le pidió la segunda vicepresidenta? ¿Y a qué no accedió, palabras del ministro, a justamente esos pedidos de la mencionada legisladora? De ser cierto esto, yo siempre partiré del presunto y del supuesto hasta que no se demuestre lo contrario. Pero tenemos ese tema que tiene que ser investigado por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Pero no nos quedamos en ese tema. Expreso dice, en la Asamblea se abre un nuevo capítulo por posible caso de gestión de cargos públicos.
Vamos a recapitular, más allá de que Silra la leyó en la primera parte, sobre todo para los que están conectados posteriormente, los que se conectaron posteriormente y tal vez no escucharon porque con esa nota abrimos justamente este espacio de noticias. Dice la nota de Diario Expreso lo siguiente, nota redactada por el colega periodista Carlos Rueda. En la Asamblea Nacional surgió ayer otra polémica que va camino a convertirse en un nuevo escándalo. Ecuatorianos, ecuatorianas, por Dios, no normalicemos los escándalos. Repudiemos los escándalos. No normalicemos la corrupción. Repudiemos la corrupción. El asambleísta Bruno Segovia expuso algunas conversaciones a través de la red social WhatsApp, en las que un asesor del también legislador Darwin Pereira ofrecería cargos públicos. En la conversación atribuida al asesor Peter Armijos, se afirma que hay espacios para la gente leal. Y enumera que tiene espacio para 10 médicos, otras 20 personas para el Ministerio del Trabajo, unos cuantos docentes y en la empresa eléctrica, entre comillas, perfil bajo. Ayer Segovia aseguró que la existencia del chat con el número celular está verificada, pero que ahora le toca al asesor responder sobre el contenido para determinar si en realidad tenía el poder de cumplir las ofertas. Ya vamos a hablar del poder, al más puro estilo de la doctora Lorena Matilde Collante, ¿se acuerdan? ¿Ah? La que invitaba, bien pasada de copas, la doctora Lorena Collantes, a los señores policías a que prueben su poder. Hay que ver si tenía poder el asesor. En el caso de que así sea, tomar las acciones pertinentes, aquí se debe respetar la presunción de inocencia, de acuerdo. En caso de ser cierto, nos preocupa porque no es labor de un asesor estar gestionando puestos en diferentes ministerios y por los números que da es una cosa al parecer muy grande, señala Segovia, quien se separó de Pachacutic tras denunciar la posible compra de vehículos de alta gama por parte de la presidencia del legislativo. La alerta tuvo una inmediata respuesta. Darwin Pereira, quien además es integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, se defendió y dijo que en primer lugar no conocía sobre las conversaciones que mantenía su asesor, por lo que no le parece que deba hacerse responsable de las actuaciones de otras personas. Ya no vamos a comentar. El asambleísta de Pachacuti dijo que espera que su colaborador le dé explicaciones correspondientes antes de pedirle que renuncie si encuentra motivos para prescindir de sus servicios, aunque cree que el tema tiene más bien tintes de persecución. Y esto también vamos a comentar, porque aquí en este país es un deporte nacional que cuando alguien acusa a otra persona, cuando alguien es acusado de algo, hay persecución. Acuérdense en el comunicado de la asambleísta Bella Jiménez, donde dijo que justo le denunciaron porque ella con su equipo ya tenían lista la presentación de un exhorto para exigir que el presidente de la República pare el aumento del precio de los combustibles. Entonces, justo cuando ella iba a sacar un exhorto, como que el exhorto lo iba a obligar a Lasso a suspender el aumento de los combustibles. Exhorto, como yo les he explicado en varias ocasiones, no tiene fuerza vinculante, no tiene fuerza de ley. Es un pronunciamiento institucional de la Asamblea que no tiene fuerza de ley. ¿Ya? O sea, los exhortos no sirven para nada. El efecto práctico de un exhorto es un pronunciamiento y pare de contar, no sirve para nada. Pero la asambleísta Bella Jiménez, en su comunicado, dijo que justo apareció eso cuando ella estuvo a punto de presentar con su equipo un proyecto de resolución para exhortar a que el presidente de la República pare el aumento del precio de los combustibles. Acá el asambleísta Pereira dice lo mismo. Aunque cree que el tema tiene más tintes de persecución porque apareció pocas horas después de que pidiera la comparecencia de la ministra de Agricultura, Tangi Vera, apunta contra el gobierno. Yo pregunto, vamos a empezar por ahí, antes de que les haga la pregunta. Segovia aclaró que no está acusando a Pereira porque el contenido del chat del asesor es personal y el equipo del que salieron las conversaciones pertenece a Armijos. De ser cierto, se activarían otros mecanismos en la Asamblea o en la Fiscalía General del Estado, señaló el asambleísta, quien también es parte de la Comisión de Fiscalización. En tanto que el bloque oficialista de Creo, a través del jefe de bancada Juan Fernando Flores, se desmarcó de la nueva polémica y dijo que cualquier explicación se debería dar entre ex copartidarios. Hasta ahí termina la nota de Diario Expreso. Empiezo por esto último, el tema de la persecución. A ver, yo creo que hay que ponernos serios, ¿no? Y hay que plantear a los políticos que se pongan un poquito serios.
¿Ustedes creen que porque un legislador en el ejercicio de su actividad de fiscalización plantea la comparecencia de una ministra de Estado, ustedes creen que esa es una razón para hablar de persecución? Porque de lo que yo sé, el asambleísta Pereira no es que ha anunciado juicio político, no es que le ha lanzado acusaciones o le ha insultado o le ha ofendido a la ministra de Agricultura. Está cumpliendo con su trabajo. El trabajo de un legislador no es gestionar cargos públicos. El trabajo de un legislador es fiscalizar y aprobar leyes, pero en este caso fiscalizar, en el caso que nos ocupa en este momento. Y dentro de una atribución del legislador es absolutamente legítimo que plantee la convocatoria para que comparezca una ministra de Estado o ante el Pleno de la Asamblea o ante una comisión para que responda un pliego de preguntas. Eso es muy normal. Yo no sé qué puede tener que ver que plantee un llamado a comparecer una ministra de Estado que no está siendo sujeta de juicio político dentro del legítimo ejercicio de la fiscalización que tiene un legislador. No sé qué tiene que ver eso con los chats de su asesor. Después, y yo suscribo lo que decía el día de ayer un buen amigo, el jurista André Benavides, que además sabe de los temas legislativos, pues. Y esto que dice André puede parecer broma, pero puede sonar a broma, pero parece muy en serio. La Asamblea Nacional en sus tiempos libres ha sido agencia de empleos. En serio, agencia de empleos. Ahora resulta que los legisladores y los asesores, de ser cierto esto, tienen el poder de colocar gente en puestos en el sector público. O sea, estamos de comprobarse esto. Estamos recapitulando el reparto de los hospitales 2.0. ¿Ah? La reedición del reparto de los cargos públicos de la asamblea anterior, que en la fiscalía nunca se les ocurrió investigar, porque se quedaron con el tema de Daniel Mendoza. Nunca se les ocurrió investigar al resto de legisladores que fueron mencionados por los mismos portales, que han hecho otro tipo de denuncias, algunas de las cuales sí han sido tomadas en cuenta por la fiscalía, dependiendo, como siempre digo, del personaje. Estamos reeditando esas prácticas. O resulta que esas prácticas nunca se fueron. Señores, señoras, señoritas asambleístas, nunca se fueron esas prácticas. A esta hora estamos hablando de dos, y ya les voy a contar un tercero. De 2 o 3 asambleístas nuevos, entre comillas, nuevos. En la Asamblea Nacional, pues, nuevos, metidos en escándalos. Porque bueno, a ver, en este caso, me pregunto, a propósito de la explicación que señala el asambleísta Pereira, dice, el chat es personal y hay que desmarcarse de ese chat. Yo estoy de acuerdo en eso. Ya. Como punto de partida estoy de acuerdo. Quien tiene que responder no es el asesor, no es el asambleísta, sino el asesor. Si es que se comprueba la veracidad de estos chats, que dicen que el número está verificado, si se comprueba esa veracidad, ¿ya? Tiene que responder el asesor. Pero yo pregunto, esa es la pregunta que planteo, ¿un asesor de dónde puede tener poder para ofrecer cargos en el sector público? Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde puede tener poder un asesor? Y de ser cierto esto, de ser cierto, estas son las cosas por las cuales hay gente que dice, yo le leí a un connotado jurista guayaquileño hace pocos días, al doctor Joffrey Campaña, que le guardo mis respetos y consideración. Muchas veces discrepo con la visión del doctor Campaña. En este caso voy a ratificar mi discrepancia con la visión del doctor Campaña, insisto, a quien yo respeto y aprecio. Pero él decía que lo mejor debería ser que se eliminen los asesores. Yo no coincido con eso. No coincido con eso. Pero el asesor tiene que servir para asesorar. Un legislador tiene que tener asesores. Por supuesto que sí. Un asesor que le ayude a armar proyectos de ley, que le ayude a diseñar observaciones, que le ayude a generar estrategias comunicacionales, que le ayude a fiscalizar. ¿Para qué las estrategias comunicacionales? Para comunicar, pues, que también tiene que ser parte de la actividad del legislador. Pues tiene que tener un equipo de trabajo que le permita tener una gestión eficiente en el ejercicio de la legislatura.
que, por ejemplo, hay gente que llega a la Asamblea Nacional que probablemente conoce mucho de materia jurídica, pero no de materia económica. Entonces, el momento que se tramita la reforma presupuestaria, o se tramita una reforma tributaria, o se tramita cualquier ley económica, se necesita un equipo que trabaje en preparar los insumos para que el asambleísta pueda tener conocimiento y pueda pronunciarse con eficiencia sobre el debate parlamentario de estos temas. El otro día, por ejemplo, con Carla Arcentales, que es mi compañera en RTU, tuvimos una discusión muy chévere, discusión al fin, pero muy chévere en el canal en vivo. Porque claro, Carla también decía, pero ¿por qué tienen tantos asesores? Primero, que no son tantos asesores. No es así, no es que todos toda la gente que trabaja en el equipo del asambleísta es asesor, no es así. Hay asesores y hay personal administrativo, ¿ya? Y me decía, por ejemplo, mi colega, me decía, pero ¿por qué, por ejemplo, un veterinario? Creo que algún legislador creo que en el periodo anterior, apareció un asesor que era un veterinario. Entonces, a ver, maticemos el tema, pues. Un veterinario es un profesional. Vamos a suponer que ese legislador es miembro de la Comisión del Derecho a la Salud o es miembro de la Comisión de Biodiversidad. Por supuesto que se justifica un profesional con ese conocimiento y esa experticia, porque le va a ayudar al legislador a preparar insumos para sus intervenciones y sus aportes dentro del debate parlamentario sobre temas asociados a la salud, el Código de la Salud, por ejemplo, las normas vinculadas a los temas veterinarios y de protección de animales, en la Comisión de Biodiversidad, el Código Orgánico del Ambiente, que establece capítulos vinculados a los animales también. Por supuesto. Yo digo, la calentura no está por ahí, la calentura no está en la sábana, siempre lo digo acá. No hay que decir, no hay que eliminar los asesores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que mejorar la calidad de los asesores. Yo he conocido asesores, pero de un nivel elevadísimo, elevadísimo. El propio André Benavides, que lo acabo de citar, que es un profesional con un conocimiento vasto de los temas legislativos. Mi querido amigo, el doctor Pablo Santillán Paredes, que es un asesor legislativo de primera, de primera. El doctor Gonzalo Muñoz, por ejemplo, su hermano también. Han sido asesores legislativos de primera. Amanda Hidalgo, que también estaba en el Bloque Social Cristiano. Estoy mencionando algunas personas que yo conozco y cuyos aportes para los legisladores con los cuales han trabajado han sido muy buenos. Tatiana Riascos, por ejemplo, que trabaja con Ana Belén Cordero ahora, doctora en jurisprudencia, muy buena asesora, con un gran recorrido en el ámbito legislativo, y así por el estilo. Menciono gente que yo conozco porque conozco la dinámica de la función legislativa. Pero el asesor tiene que servir para eso. El asesor tiene que servir para preparar al legislador, para dotarle de insumos, no para gestionar cargos. Ese no es el rol de un asesor. Y en este caso, el asesor que ha sido mencionado tiene que responder, tiene que presentar sus descargos, tiene la presunción de inocencia, y tiene legítimo derecho a la defensa. Y aquí hay otro detalle que le agradezco a Andrés Reliche por caer en cuenta, y justo lo iba a mencionar. En estos casos que he mencionado hay un denominador común. En el de Bella Jiménez y en el del asesor de Darwin Pereira. Ofrecen cargos que corresponden a la función ejecutiva. ¿Cómo un asesor legislativo o un asambleísta puede ofrecer cargos que no corresponden a su condición de legisladores sino a la función ejecutiva? Pregunto. Y le añado un ingrediente adicional, porque les decía, no son 2 sino 3. Ayer se se hizo viral las capturas de pantalla de unos chats, de unos supuestos chats atribuidos a un legislador, a otro legislador. El portal La Historia publicaba lo siguiente: la agencia de empleos, que era un poco lo que decía André Benavides y que cité. El asambleísta de Pastaza, Elías Hachero, le pide paciencia a un hombre que lo presiona por trabajo para su hijo. A todos los que puedo estoy ayudando de poco en poco. Entonces ahí se ve un chat. Que está claro que aquí quienes pasan los chats son las personas que seguramente están
chateando con, si es que es verdad, ¿no? Con el asambleísta, con el asesor. ¿Ya? Le dice ahí: hermano, ten paciencia, por favor. Ya le dije a tu hijo, esperemos para este nuevo mes que va a haber nuevos cambios en algunas direcciones. Yo estoy pendiente de tu hijo. Sí, hermano, ten paciencia. Todos los que puedo estoy ayudando de poco en poco. Yo te entiendo la situación. Dile a tu hijo que me envíe la carpeta otra vez, por favor. Dile que me envíe la carpeta a mí por este medio en formato PDF. Bla, 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 bla. Tú tienes que responder al asambleísta Hachero, Elías Hachero. Y aquí también, y le agradezco este mensaje también de una persona que yo respeto y admiro mucho, y que también fue asesor de primer nivel en la Asamblea, del doctor Vladimir Andosilla. Fue asesor en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, de primera. Esa es la gente que le hace quedar bien a la función legislativa. No estos que gestionan cargos. No estos que hacen cualquier otro tipo de cosas en lugar de trabajar para lo que se les contratan. ¿Ya? Gente como Vladimir, como André Benavides, como Pablo Santillán, etcétera. Es gente que le hace quedar bien a la función legislativa. ¿Ya? Entonces Vladimir me dice, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto también hay que analizarlo. Mientras los asesores no tengan estabilidad laboral, no podrán mejorar sus capacidades. La inestabilidad no permite una profesionalización y serán vistos únicamente como los delegados para ciertas tareas. El reto es combinar experiencia con la confianza política. Porque claro, aquí en el Ecuador ya hay algunos iluminados, de estos que pululan en las redes, algunos que se creen que están por encima del bien y del mal, que dicen que son periodistas, que denostan a la gente porque trabajaron con alguien o porque trabajaron en el periodo de. Entonces, si alguien trabajó en el periodo de la asamblea de Gabriela Rivadeneira, o de la asamblea del Corcho Cordero, o de la asamblea de la señora Cabezas, o de la asamblea del señor Litardo, ya es que estigmatizarlos. O sea, el otro día yo veía que alguien publicaba los nombres de varios funcionarios legislativos, varios de ellos que conozco que son de primer nivel, cuestionándoles porque trabajaron en la asamblea de Litardo. Y pregunto si ese cuestionamiento fue acompañado de la revisión de sus hojas de vida. Yo conozco, por ejemplo, a un joven jurista, el doctor Paulo César Gaibor, que está a cargo de la Unidad de Técnica Legislativa. Es un hombre que sabe los temas legislativos. Pero ya apareció una publicación que lo estigmatizaron por el pecado de haber trabajado en la administración de Litardo. Y que como así hoy en la administración de la presidenta Yori lo mantienen. Lo han de mantener por algo, pues. No porque Litardo siga teniendo poder. ¿Por qué no pensar que se puede mantener porque es un profesional que sabe que le puede aportar a la función legislativa? Es que de esas pequeñeces está llena la política, y por eso estoy totalmente de acuerdo con este mensaje que me envía el doctor Andosilla. Porque así no se puede garantizar una carrera, una profesionalización. Porque además, créanme, y les hablo desde la experiencia, yo no soy abogado, algo sé de técnica legislativa, me encantan los temas legislativos. Me encantan los temas legislativos. Pero a mí me ha costado 26 años de mi vida aprender algo de los temas legislativos. Lo poco que sé, que además lo poco que sé, se lo debo a varias de las personas que he mencionado, de las cuales a lo largo de los años me he nutrido con sus conocimientos, para algo haber aprendido de los temas legislativos, sin ser abogado. Sin ser abogado. Porque para los periodistas también la cobertura de los temas legislativos es compleja. Es compleja, tienes que saber los temas legislativos. Es muy complejo, no se diga para los asesores. Y no ha habido una carrera, como dice el doctor Andosilla. Porque aquí, lamentablemente, cuando hay el cambio de periodo, no hay unas normas mínimas para poner asesores, pues. Porque hay legisladores que no llegan para legislar, sino llegan para, no sé, pues, me imagino que para extorsionar, me imagino que para colocar a su gente en las provincias, me imagino que para negociar con los gobiernos de turno. Vamos. Este tema de los asesores es un tema de fondo. Tema de fondo. Diario El Universo, gracias, Silrad. Diario El Universo también saca lo de los nuevos casos en la Asamblea respecto de compromisos de gestionar cargos públicos. Y sí, gracias por esas palabras, Milton. Hay, por ejemplo, colegas hoy que también les ha costado, Andrea Samaniego, por ejemplo, que es mi colega y amiga de Teleamazonas, que ya tiene varios años en la cobertura legislativa, pues este es un proceso de aprendizaje, tienes que estar ahí.
Yo me acuerdo que a Milton, cuando era reportero, no le gustaba el Congreso. A mí me encantaba el Congreso. Y justamente por eso aprendimos, nos nutrimos siendo periodistas. No se diga a los asesores que están obligados a hacerlo, pero no ha habido una carrera, no ha habido una profesionalización. Aquí los cargos han sido ubicados, han sido manejados para esto, en algunos casos. No en todos, porque no se puede generalizar. Como yo digo, ha habido gente de primerísimo nivel que ha contribuido con sus esfuerzos y con sus conocimientos al trabajo de la Asamblea Nacional. Creo que la Asamblea en algún momento, y me parece que este debería ser un reto que debería asumir la presidenta Yori y el Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué no establecer normas para profesionalizar el concepto del asesor legislativo? ¿Por qué no generar una carrera de asesor legislativo? Independientemente de que si en el periodo anterior trabajaste con el asambleísta de Creo y en el próximo periodo vas a trabajar con el asambleísta de Pachacuti, no importa. Se debería separar los temas de la política, los temas partidistas, y pensar en la profesionalización del asesor, para que el asesor no se dedique a esto que estamos hablando, que tiene que ser respondido. El asesor tiene que responder por el trabajo del legislador y no por la distribución de cargos públicos. Creo que este es un tema que en algún momento se debería tocar. Yo lo traigo a la mesa, le propongo públicamente, con todo el respeto a la presidenta Yori, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, ¿por qué no desde la Comisión de Justicia que dirige Alejandro Jaramillo, por qué no pensar en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que cree la carrera del asesor legislativo? Gracias, mi doctor Guerra, que me envía. Me dice, en el periodo anterior se hizo una propuesta para un reglamento de carrera legislativa y administrativa, incluso en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no? Pero lamentablemente en el CAL no hubo definiciones al respecto. Háganlo. Qué interesante sería formar gente, formar profesionales como asesores legislativos. Qué interesante que sería eso, una carrera, para que no estemos hablando de que el asesor se dedica a ofrecer cargos públicos. ¿Por qué? Por cierto, la persona que está señalada, así es también Andrés, me dice evaluación de desempeño, sin duda. La persona que está señalada en este supuesto chat que ha sido presentado por un legislador, me refiero al asesor del asambleísta Darwin Pereira, el señor Peter Armijos. Él ha generado también una respuesta, él ha emitido un comunicado, ha señalado que la captura de chat proviene de un adherente de Pachacuti del Oro que junto a un grupo de amigos se han dedicado desde hace meses a entorpecer su gestión en la coordinación provincial, que no existe ningún tipo de trámite de gestión de espacios de su parte y quien quiere investigar está a disposición para informar a la Contraloría o a la Fiscalía General del Estado. Ya, esto tiene que generar una activación inmediata de la Fiscalía General del Estado, primerito. Pero vean, 3 denuncias en una semana. 3 en una semana. 3 legisladores y sus equipos en el ojo del huracán en una semana. Y los 3 legisladores nuevos, que tienen el derecho de defenderse, desde luego, que sobre ellos debe primar la presunción de inocencia sin lugar a dudas. Pero 3 en una semana y 3 nuevos, otra vez, lo que dije al inicio. La renovación no es sinónimo de cambio si las prácticas son las mismas. Que se investigue, que la Asamblea no priorice el espíritu de cuerpo y que la Fiscalía actúe inmediatamente. Solamente para cerrar esta parte del comentario, creo que me extendí. Aguantémonos con las redes, Silrat, para ir a la pausa primero. Vamos con menciones y de ahí a la pausa. Perdón, pero me extendí, pero tenía que hablar de este tema para cerrar esta semana. Ya está conectándose ya tenemos conectado, así que le pido a Silrat que me espere para más adelante con la revisión de las redes. También hay que destacar lo bueno. Yo ayer planteaba públicamente, arrobé en mi cuenta Twitter, tanto a la Fiscalía General del Estado, cuanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito y a la Agencia Nacional de Tránsito. No digo que por mí lo han hecho, simplemente mencionaba yo que había la necesidad de que las autoridades se muevan para tratar de investigar el atropellamiento de una señora humilde en el norte de Quito, ocurrido el sábado a las 23:09 en la avenida Amazonas e Isla Floreana, en el norte de Quito, muy cerca de la Plaza de Toros. Qué bueno saber que la Fiscalía General del Estado
inició de oficio una investigación. Qué bueno saber que el ECU 911 haya utilizado sus sistemas para localizar a la señora que se llama María Inés y a su esposo José, la señora con policontusiones. Entiendo que ya la llevaron para la atención médica correspondiente. ¡Qué bueno! Me queda el sinsabor sobre este tema. Me queda el sinsabor de que todo esto se haya activado solamente después de que hicimos bulla en redes sociales. Muchísimos, miles de personas hicimos bulla. Miles. Hicimos bulla en redes sociales de un hecho totalmente repudiable. Repudiable. Créanme, he vuelto a ver esa imagen. A mí me duele el corazón cada que veo esa imagen. De verdad, soy absolutamente honesto. Me duele el corazón ver la manera como fue atropellada una humilde señora. Y me duele más, me duele muchísimo más porque se trata de una persona humilde. Me duele por su condición de ser humano, pero sobre todo porque se trata de una persona humilde. Tan humildes que su esposo, no sé qué habrá hecho su esposo en ese momento, porque se vio en la imagen que el esposo se acerca al vehículo a tratar de abrir la puerta. Y se va la persona que estaba conduciendo el vehículo que la atropella. Y la ha llevado a la casa, no la llevó a una casa de salud. O sea, yo quisiera ponerme los zapatos de don José, no lo conozco, de doña María Inés. Que se recupere, que le brinde el Estado la asistencia médica correspondiente, que se pueda recuperar y que la Fiscalía avance en la investigación y ojalá que localicen a la persona responsable. Ojalá. Pero lamentablemente en este país, si muchas veces no nos activamos los ciudadanos a través de nuestra participación en redes sociales, etcétera, vean, aquí no pasa es nada, como dicen los más jóvenes. 7:03 en la primera hora por Majestad Radio y ya mismo Majestad Televisión.